Buenos días a todos. Lo primero de todo, muchas gracias a todas las personas que os habéis registrado y habéis mostrado interés en el webinar de hoy, que realizamos en colaboración con uno de nuestros miembros más activos, con Welltax. Mi nombre es Marta Fernández de Alarcón, soy la secretaria general del Spanish Business Council y me gustaría daros la bienvenida a este webinar de hoy sobre Corporate Tax en Emiratos Árabes, guía práctica para las empresas. Hoy nuestros panelistas colaboradores de Welltax abordarán de forma clara y práctica las obligaciones fiscales que deben de tener en cuenta las empresas que operan en el país, en Emiratos. Bueno, realmente vemos que por cómo está creciendo el mercado de Emiratos y dado que es un tema que suscita siempre muchas dudas, es una temática que consideramos clave a la hora de comprender los elementos del actual régimen fiscal para así evitar errores comunes y facilitar una correcta aplicación de la normativa. Aprovecho para presentar a nuestros ponentes de hoy. Ellos son Lorenzo Tossonotti, socio fundador de Welltax, Luca Marín, socio fundador de Welltax, y Tomás Roncoroni, associate en Welltax. Muchas gracias por vuestra colaboración, como siempre, que es un gusto contar con vuestro apoyo. Sin vuestra ayuda sería imposible realizar todas las acciones y todas las actividades que hacemos desde la Cámara de Comercio. Os dejo ya la palabra. Lo único, recordar a todas las personas que están conectadas que después del webinar habrá un periodo de preguntas. Podéis hacerlo todos a través de la pestaña de Question and Answers y a través de ahí escribís y poco a poco iremos leyendo las preguntas al final del webinar y se irán contestando por los ponentes, ¿vale? Bueno, no os voy a quitar más tiempo. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí hoy con el Spanish Business Council hablando sobre este webinar sobre el corporate tax en los Emiratos Árabes Unidos. Primeramente, tengo que mencionar que lo que vamos a decir hoy es nuestra interpretación de las leyes y normativas oficiales de la Federal Tax Authority de los Emiratos Árabes Unidos, pero nuestro consejo es siempre de hablar con asesores legales o fiscales profesionales cuando tienen que tomar una decisión. Muy brevemente, me gustaría comentar sobre nuestra sociedad, Welltax, que es una firma boutique de contabilidad, asesoría y fiscalidad con oficinas en Londres, en el Reino Unido y Dubái. Somos un agente registrado con las Federal Tax Authorities en los Emiratos Árabes Unidos y Chartered Accountants en el Reino Unido. Eh, Ahora podemos ver lo que vamos a hablar hoy. Tomás Roncoroni empezará hablando del corporate tax, empezará con los fundamentos, después sobre los qualifying free zone person y los incentivos fiscales de las sociedades y de las personas físicas. Y después, Luca hablará del cálculo del corporate tax y una pequeña aclaración cuando hablaremos del cálculo del corporate tax y de todo lo que vamos a decir hoy, es hablaremos en general de todas las sociedades, no solamente de las qualifying free zone person. Y para terminar, Luca hablará también de las implicaciones fiscales internacionales y entre partes vinculadas. Gracias nuevamente a todos y ahora deseo pasar la palabra a Tomás. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos o buenas tardes, según donde se encuentren. Empecemos hablando un poco del corporate tax, de qué es una qualifying free zone person y de distintos incentivos fiscales a los cuales las empresas pueden acudir. Como bien todos sabrán, recientemente en los Emiratos
se incorporó una fiscalidad a las empresas del 9%. Esto significa que sobre ingresos imponibles que excedan 375.000 dirhams de todas sus actividades empresariales, tanto las personas físicas como las personas jurídicas deberán tributar al 9%. Ese monto de 375.000 dirhams, en cambio, no tiene ninguna imposición fiscal. Entonces dijimos qualifying free zone persons. En el caso de las qualifying free zone persons, sobre sus ingresos calificados no tendrán ningún tipo de imposición fiscal, por ende 0% de tributación. En cambio, sobre sus ingresos no calificados sí deberán tributar al 9%. Uno podría preguntarse qué sucede con los entes extranjeros, con las empresas extranjeras que realizan negocios en los Emiratos. Si éstas contaran con un establecimiento permanente o un nexo en los Emiratos, entonces sus ingresos por encima de 375.000 dirhams tendrán una imposición fiscal del 9%, mientras que por debajo será del 0%. Si en cambio no tuvieran ningún tipo de nexo o establecimiento permanente en los Emiratos, no tendrán ningún tipo de obligación fiscal que cumplir. ¿Quién está entonces sujeto al corporate tax? Bueno, entonces, personas naturales con establecimiento individual o con una licencia comercial, también socios de una unincorporated partnership, obviamente personas jurídicas, empresas, LLC, como se dice en los Emiratos, una sociedad, una SRL, o una LLC también incorporada en Free Zone, o sociedades anónimas privadas. Personas jurídicas extranjeras, como decíamos previamente, si tuvieran una branch dentro de los Emiratos, una sucursal, o si tuvieran un vínculo o un nexo de negocios con los Emiratos. Por otro lado, personas jurídicas como clubes o asociaciones, también entes de beneficencia, y por último, sociedades de personas, o también llamadas LLPs, sean nacionales o extranjeras. Tomemos el caso entonces de una empresa que tiene un ejercicio económico tradicional, como puede ser del 1 de enero al 31 de diciembre. Luego de finalizado este ejercicio económico, por ejemplo 2024, tendrán un plazo de 9 meses para realizar la declaración de dicho ejercicio económico de su corporate tax. Por ende, hasta el 30 de septiembre de 2025 deberán realizar dicha declaración. Dicha declaración debe realizarse siguiendo ciertos estándares contables. Por ejemplo, se deben cumplir con las IFRS o International Financial Reporting Standards, que en el caso de tener una facturación menor a los 50 millones de dirhams, la empresa podrá optar, o el sujeto pasivo, mejor dicho, podrá optar por las IFRS para pymes. En cuanto a la base contable, la empresa deberá, el sujeto pasivo deberá seguir la base contable de devengo o devengamiento, pero si tuviera una facturación menor a los 3 millones de dirhams, en ese caso podrá optar también por el método contable de caja. Mencionamos previamente Qualifying Free Zone Person. Empecemos a entender un poco qué es. Como bien sabrán, una Free Zone, una zona franca, es una zona geográfica designada dentro de los Emiratos. Por ende, una Free Zone Person es una persona jurídica que está constituida dentro de una Free Zone. Para ser qualifying, debe cumplir con los siguientes requisitos. Deberá mantener una presencia económica adecuada dentro de la Free Zone, por ejemplo, tener una oficina, tener empleados. Deberá también generar ingresos calificados, que veremos a continuación. Deberá cumplir con normas de transfer pricing, de los que les hablará Luca también más adelante, y conservar todo el tipo de documentación pertinente. Deberá no haber optado por estar sujeto al corporate tax al 9%, que es siempre una decisión de la empresa. Deberá también cumplir con el requisito de minimis, un concepto que veremos más adelante. Y por último, deberá preparar estados financieros auditados. Deberá auditar sus estados financieros. ¿Qué son entonces los ingresos calificados? Los ingresos calificados son aquellos que realiza una Free Zone Person cuando realiza actividades con otra Free Zone Person de cualquier tipo de actividades, salvo aquellas consideradas excluidas. Por otro lado, si realizar operaciones con otro tipo de persona, por ejemplo, un ente de mainland o un ente extranjero, deberán ser actividades calificadas que no sean actividades excluidas. Los ingresos no calificados siempre deberán cumplir con el requisito de mínimos. Veamos un ejemplo para entender
que se considera por sustancia adecuada. La empresa B, por ejemplo, registrada en una free zone, se dedica a una actividad calificada que es la tenencia de acciones y valores con los fines de inversión. Todas las decisiones que realiza esta empresa se realizan por medio de su consejo de administración y luego se ejecutan por medio de un broker. Ellos tienen una pequeña oficina free zone, pero no tienen empleados. Como no tienen empleados, no tienen una sustancia operativa, pero como la toma de decisiones del negocio realizada por ese consejo de administración se realiza dentro de la free zone, entonces sí será considerada como que posee consustancia adecuada. Como mencionábamos previamente, los ingresos calificados. Si una free zone realizara actividades con otra free zone person, serán ingresos calificados todos aquellos que sean actividades de cualquier tipo, salvo actividades excluidas, como pueden ver en el gráfico de la izquierda. En los gráficos del centro y de la derecha podrán ver cuando una free zone person realizara actividades con otro tipo de personas que no fueran free zone persons, como mainland o empresa extranjera, en el cual solo serán consideradas como ingresos calificados las actividades calificadas, que no fueran actividades excluidas. Por último, si realizaran actividades con personas físicas y dichas actividades fueran calificadas, serán considerados ingresos calificados siempre y cuando fueran, por ejemplo, transporte marítimo, gestión de fondos, de inversiones, de patrimonio, de financiación y también arrendamiento de aeronaves. Veamos un ejemplo para entender entonces qué se considera ingreso calificado y qué no. La empresa A, por ejemplo, registrada en una free zone, presta servicios legales exclusivamente a otras free zone que son quienes se benefician de esos servicios. Dichas transacciones no deben encuadrarse dentro del alcance de las actividades calificadas porque se realizan entre free zone persons. Por ende, como esta actividad no está considerada como una actividad excluida, sus ingresos se considerarán como ingresos calificados y podrán optar al 0% del corporate tax. Entonces, ¿cuáles son las actividades calificadas y cuáles no? Si bien pueden ver toda la lista y tendrán también a disposición la presentación luego que finalicemos este webinar, quiero resaltar que puede ser relevante para muchos de ustedes la distribución de bienes o materiales dentro de una designated zone o desde ella hacia un cliente que luego realizara una reventa de esos bienes o materiales, transformación o modificación de esos bienes con los fines de venta. Esto es una actividad calificada. Por otro lado, las actividades excluidas son consideradas, por ejemplo, cuando se realizaran actividades con personas físicas, salvo aquellas actividades calificadas, también actividades bancarias, de seguros y de arrendamiento, también propiedad o explotación de bienes inmuebles, salvo aquellos inmuebles comerciales que estén dentro de una free zone, propiedad también o explotación de propiedad intelectual, y por último, todas las actividades auxiliares que estén relacionadas con las que acabo de mencionar. Todas ellas serán consideradas actividades excluidas. Veamos un par de ejemplos para entender qué se considera actividad calificada y qué no. La empresa R, registrada en una free zone, fue constituida como una single family office para gestionar las necesidades financieras de una sola familia y por ende no está regulada por una autoridad competente relevante. En consecuencia, al no estar regulada, no será considerada como una actividad calificada. Por otro lado, la empresa S, también una free zone person, es una multifamily office que gestiona las necesidades financieras de muchas familias. En este caso, sí está regulada por una autoridad competente correspondiente y por ende sus actividades sí serán consideradas como una actividad calificada. Mencionamos previamente el umbral de minimis. Entendamos un poco qué es. Los ingresos no calificados deben cumplir con el umbral de minimis. Si los ingresos no calificados de una free zone person no superaran el menor de 5 millones de dirhams o el menor de 5% de sus ingresos totales, entonces cumplirán con el umbral de minimis. Y los ingresos no calificados serán aquellos que sean, por ejemplo, aquellos que provengan de actividades excluidas o actividades que no sean actividades calificadas, pero que la contraparte de dicha transacción sea una persona no correspondiente a una free zone. Y las actividades con una free zone person
cuando dicha free zone person no sea el beneficiario, no sea la persona que el beneficiario último de esos bienes o servicios. Veamos un ejemplo para entenderlo en mayor detalle. La empresa ABC LLC, constituida en Jafsa, que es una free zone y también una designated zone, que está ubicada en Jebel Ali, en Dubái, mantiene una sustancia adecuada, prepara sus estados financieros auditados todos los años y no ha optado por estar sujeta al corporate tax al 9%. Sus ingresos se dividen, por un lado, en 8.500.000 dirhams de ingresos por distribución de bienes y materiales, tanto a una free zone person como a una no free zone person que luego revende los productos. Y por otro lado, 350.000 dirhams de también distribución de bienes y materiales, pero a personas físicas, que son sus clientes finales. Por ende, la facturación total es de 8.850.000 dirhams, pero los ingresos no calificados de este monto son solo 350.000, que son el 3.95% de esa facturación y por ende es menor al 5%, y en consecuencia se encuentra por debajo del umbral de minimis. Entonces, al cumplir con el umbral de minimis, esta empresa será calificada como Qualifying Free Zone Person y todos sus ingresos serán tratados como ingresos calificados. Por ende, tendrá la suerte de beneficiarse de una tasa de corporate tax del 0%. Veamos algunos aspectos para entender un poco mejor lo que es una Qualifying Free Zone Person. Como dijimos, se beneficia de una imposición fiscal del 0% sobre ingresos calificados y por otro lado deberá tributar al 9% sobre ingresos atribuibles a un establecimiento permanente, sea en el país o en el extranjero, 9% sobre ingresos derivados de determinadas transacciones relacionadas con bienes inmuebles ubicados dentro de la Free Zone. Y es importante mencionar que si la persona calificada no cumpliera con estas características, dejará de ser una Qualifying Free Zone Person en ese periodo fiscal, pero también en los próximos 4. Entonces es importante estar siempre atentos a las condiciones. Como mencioné brevemente anteriormente, las Qualifying Free Zone Persons tienen la opción de registrarse al Corporate Tax y tributar opcionalmente al 9% sobre sus ingresos imponibles del 9%. Si realizaran esta opción, tendrá efectividad a partir de ese periodo fiscal. Otros aspectos a considerar: las Qualifying Free Zone Persons se deben registrar ante la FTA y deben presentar su declaración fiscal todos los años. La Qualifying Free Zone Person debe cumplir también con las normas de transfer pricing, precios de transferencia, de los cuales les hablará Luca, y deberán mantener toda la documentación. Y deberán, como ya dije previamente, preparar sus estados financieros auditados. Recuerden también que si una Qualifying Free Zone Person es tal, entonces no tiene la opción de beneficiarse del alivio para pequeñas empresas, que explicaré a continuación, también llamado Small Business Relief. Tampoco puede beneficiarse de transferencias dentro de un grupo calificado, ni de beneficios de reestructuración empresarial o de transferencia de pérdidas fiscales. Tampoco puede beneficiarse de consolidación fiscal, también llamada tax grouping. Entonces, ¿qué es el alivio para personas físicas? Cuando una persona física no realiza una actividad empresarial ni un negocio en los Emiratos, o realizan una actividad empresarial, pero dicha actividad factura menos de 1 millón de dirhams al año, esta persona no tiene que registrarse al corporate tax. Y uno podría preguntarse, ¿qué se considera y qué no actividad comercial para una persona física? Bueno, les digo, los salarios, las rentas por inversiones personales y las rentas por inversiones inmobiliarias no están considerados como actividades empresariales. Veamos un ejemplo para entender este concepto un poco mejor. El señor B, que reside en los Emiratos, crea contenido para redes sociales a empresas. Por ende, estas empresas realizan pagos al señor B por dichos servicios, tanto pagos directos como por medio de productos que recibe él, o también llamados pagos en especie. En el año 2024, su facturación fue de 3.400.000 dirhams, incluidos estos pagos en productos. Como es una persona residente, realizando una actividad comercial que supera el 1.000.000 de dirhams, entonces esta actividad es considerada actividad empresarial y estará sujeta al corporate tax. En cambio, veamos el caso de la persona D, una persona jubilada residente en los Emiratos, que su único ingreso son ingresos de un portafolio que tiene de inversiones que se gestiona por medio de una empresa. Por ende, él no tiene necesidad de ningún tipo de licencia para realizar esta actividad, porque él solo se beneficia de los ingresos.
Por ende, él estará fuera del ámbito de la aplicación del impuesto, ya que son inversiones personales, y por ende no tendrá ningún tipo de obligación en lo que respecta al corporate tax. Como les decía previamente, el Small Business Relief o el alivio para pequeñas empresas es aquello en el cual tanto personas físicas como jurídicas que tengan una facturación menor a 3 millones de dirhams en el periodo fiscal actual y en todos los anteriores, este es un factor importante a recordar, eh, se considerará que no tienen ingresos imponibles y por ende no tendrán que tributar el corporate tax. Es importante recordar un par de cuestiones. La elegibilidad del Small Business Relief se considera todos los años y es importante también tener en cuenta que se consideran años anteriores. Las empresas también deberán, no deberán considerar toda la documentación del transfer pricing, pero sí deberán cumplir con el principio de plena competencia. ¿Quiénes no pueden beneficiarse de este alivio? Por un lado, como ya mencionamos, las qualifying reason person, y por otro lado, los miembros de un grupo multinacional con ingresos consolidados superiores a 3.150 millones de dirhams. Cabe resaltar que esto será válido hasta 2026 inclusive. Veamos un ejemplo para entender mejor el alivio para pequeñas empresas. El señor X tiene un negocio en Abu Dhabi, es una persona residente y empezó sus actividades comerciales en 2025. Por ende, su periodo fiscal, que va del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, su único periodo fiscal, tuvo una facturación de 2 millones de dirhams. Como dijimos, el monto que hay que observar son 3 millones de dirhams de facturación. Por ende, el señor X está por debajo de este monto y al no tener una facturación anterior, puede acceder al alivio para pequeñas empresas. Por otro lado, en el caso de la señora I, que opera un negocio en Sharjah, ella también finalizó su periodo fiscal el 31 de diciembre, pero sí viene operando desde años anteriores. Entonces, en 2026 tuvo una facturación de 1.900.000, que está por debajo de los 3 millones. Pero, ¿qué pasa? Como en años anteriores, por ejemplo, en 2025, tuvo una facturación de 4.300.000, que superó los 3 millones, en ese caso ya no es aplicable al alivio fiscal para pequeñas empresas porque todos sus años no cumplen con el requisito. Bueno, espero que haya sido claro. Cualquier duda nos pueden preguntar al final. Ahora pasaré la palabra a mi colega Luca Marín, que les contará un poco más sobre el cálculo del corporate tax y ciertos aspectos internacionales fiscales a considerar. Gracias, Tomás, por explicarnos con tanta claridad los aspectos clave de tu parte. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Antes de empezar, quería agradecer a la Spanish Business Council por permitirnos colaborar en la organización de este webinar. También quiero disculparme de antemano si mi español no es perfecto. Espero que el mensaje se entienda claramente y si en algún momento algo no queda del todo claro, no se preocupen, ya que al final de la presentación tendremos un espacio para responder cualquier pregunta que puedan tener. En los últimos meses, muchas empresas, tanto locales como extranjeras, nos han preguntado, ¿cómo nos afecta el nuevo corporate tax? Hoy trataremos de responder a esa pregunta. Vamos a cubrir los aspectos más importantes, desde el cálculo básico hasta los ajustes fiscales, exenciones, la deducibilidad de cierta partida y temas más complejos, como precio de transferencia, en inglés transfer pricing. Pasamos ahora a entender cómo se calcula el corporate tax. Todo parte del resultado contable neto que obtenemos del estado financiero, simplemente ingresos menos gastos. Pero no es suficiente y la ley establece que debemos aplicar una serie de 8 ajustes fiscales, regulado en el artículo 20.2. Aquí lo podemos mirar todo. Por ejemplo, mirando la tabla podemos ver que si recibo dividendo de una empresa participada, estos estarán exentos y por eso tenemos que restarlos. De otra parte, si he tenido una multa o gasto no relacionado con la actividad empresarial, por ejemplo, tengo que sumarlo. Y si realizo transferencia entre parte vinculada, debo ajustarla a valor de mercado. Más adelante iremos a ver en detalle los más comunes. Una vez hechos estos ajustes, obtenemos la base imponible,
y sobre esa le aplicaremos la tarifa de impuestos, que es 0% sobre los primeros 375.000 dirham y 9% sobre la parte excedente del profit. Ahora vamos a hablar de uno de los elementos más importantes en el cálculo del corporate tax, los ingresos exentos. Dentro de esta categoría encontramos principalmente los dividendos recibidos de otra empresa, ya sea en los Emiratos o en extranjeros. Para que estos dividendos estén exentos, deben ser distribuciones de beneficio con naturaleza de capital y registrarse adecuadamente en el patrimonio neto de la empresa pagadora. También existe una figura especial conocida como participación calificada, que confiere una exención más amplia a cierto ingreso relacionado con inversión estratégica en otra empresa. De hecho, esta figura es muy parecida a la que conocimos en la web, con el nombre de Parent Subsidiary Directive, y permite a la empresa de recibir una exención por doble imposición de dividendo y plusvalía. Esto permite evitar que el mismo beneficio tribute dos veces, primero en la empresa que lo genera y luego en el accionista que lo recibe. Así que, como verán, se trata de un mecanismo bastante habitual en entornos fiscales internacionales. Ahora vamos a explicar en detalle cómo funciona la exención por participación. Esta exención permite excluir la base imponible. Permite excluir de la base imponible cierto tipo de ingresos, como dividendo o ganancia de capital, cuando se mantiene esa inversión significativa y de largo plazo en otra empresa. ¿Qué condiciones hay que cumplir? Mantenerse al menos un 5% de participación o una inversión mínima de 4 millones de dirham. Que esa participación confiera al menos el 5% de los derechos económicos, como beneficio, liquidación y voto. Mantener esta participación durante mínimo 12 meses o con la intención de hacerlo. Y por último, que la empresa participada debe estar en una jurisdicción que aplique un corporate tax de al menos 9%. Por ejemplo, si la empresa participada está registrada en un paraíso fiscal, sus ingresos tributarán normalmente al 9% en los Emiratos. Cumpliendo este requisito, todos los ingresos derivados, que sean dividendos o plusvalía por venta de acciones, pueden quedar completamente exentos del corporate tax. Esto es especialmente importante para empresas holding o un grupo con inversiones estratégicas. En esta otra diapositiva vamos a hablar de algunos aspectos prácticos. Primero, esta exención se aplica automáticamente y se cumple si todas las condiciones están respetadas. Es decir, no hay que solicitarla ni esperar aprobación de la autoridad fiscal. Segundo, tanta empresa residente como no residente puede beneficiarse de esta exención, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la ley. Sin embargo, hay ingresos que no están cubiertos por la exención, como por ejemplo honorario de gestión comprados a filiales o ingresos por intereses o regalías, incluso si vienen de filiales tanto en los Emiratos como en el extranjero. Por lo tanto, es fundamental analizar bien la naturaleza de los ingresos antes de asumir que están completamente exentos. Esta herramienta, bien aplicada, puede suponer una optimización fiscal importante en la estructura de un grupo empresarial. Ahora vamos a ver a otro punto clave en el corporate tax, los gastos no deducibles. Como puede ver en la tabla de la diapositiva, tenemos una clasificación bastante completa de los gastos que no se puede deducir a efectos fiscales. Vamos a repasarlo brevemente para entenderlos mejor. Primero, en términos generales, no son deducibles los gastos que no están directamente relacionados con la actividad empresarial. Los gastos que sean de naturaleza de capital, es decir, gastos que no son recurrentes o que representan una inversión en activo, estos no son deducibles. Y tampoco los gastos que son vinculados a ingresos exentos. Por ejemplo, si tenemos dividendos exentos, los gastos asociados a su obtención tampoco son deducibles. En cuanto a los tipos específicos de gastos, tenemos gastos por intereses, donde si el gasto neto por intereses supera los 12 millones de dirham, solo se puede deducir hasta el 30% del EBITDA. Además, los intereses entre parte vinculada deben ser debidamente justificados. Esto es algo que también trataré en detalle más adelante.
Después hay gasto de representación. Aquí es importante saber que solo el 50% de los gastos de representación dirigidos a clientes, proveedores o socios son deducibles. Sin embargo, si se trata de entretenimiento para empleados, como sea un evento interno, se puede deducir el 100%. Después, donaciones y regalo solo son deducibles si se pagan a una entidad de beneficio público calificada, mientras las donaciones a otra organización no podrían deducirse. Multas y sanciones no son deducibles, salvo que se trata de compensación por incumplimiento contractual. Por ejemplo, una penalización por retraso en la entrega de un proyecto puede ser deducible, pero una multa de tráfico no. Y sobornos y pagos ilícitos, como era de esperar, todos son gastos absolutamente no deducibles. Dividendos y otras distribuciones de beneficio pagado a otra empresa o persona no se considera gasto deducible en ningún caso. También importes retirados por parte de socios o propietarios quedan fuera de la deducción fiscal. Impuestos locales como el impuesto sobre bienes inmuebles o el impuesto municipal, sí, sí puede considerarse deducible si no son de la naturaleza del corporate tax. El corporate tax claramente no es deducible tampoco. Al mismo tiempo, solo el IVA no recuperable será deducible. Como ven, la tabla resume bien todos estos conceptos, pero es importante repasarlo uno por uno porque en la práctica suelen surgir muchas dudas, especialmente con gastos de representación o intereses entre parte vinculada. Aquí tenemos un ejemplo numérico para ver en más detalle cómo se calcula en la práctica el corporate tax. Partimos siempre del resultado contable neto, es decir, los ingresos totales menos los gastos reconocidos en los estados financieros. En el ejemplo que tenemos aquí, observamos que la empresa reportó ingresos por 6 millones, gastos deducibles por 2 millones y lo que queda es un resultado contable neto de 4 millones. Sin embargo, para efecto fiscal, este resultado debe ajustarse. Hay que volver a añadir los gastos no deducibles. Ahora, por ejemplo, dentro de estos gastos se incluyen gastos de representación por un total de 1 millón de dirham, correspondientes a comida, transporte y alojamiento para clientes y socios. Como acabamos de ver, solo el 50% de estos gastos es deducible y por eso 500.000 dirham debe sumarse como ajuste positivo en el cálculo fiscal. El cálculo final mostrará entonces una base imponible de 4,5 millones. Sobre esta base imponible aplicaremos el tipo impositivo, 0% por los primeros 375.000 dirham y 9% sobre el resto. Finalmente, como verán en la diapositiva, también aparece una línea titulada Crédito por impuesto en extranjero. La hemos dejado vacía intencionalmente porque dedicaremos una sección específica más adelante para explicar en detalle cómo funciona este tipo de crédito fiscal. Con esto concluimos la parte dedicada al cálculo del corporate tax, repasando desde el resultado contable hasta los ajustes necesarios y el tipo de impuesto aplicable. Vamos a pasar ahora al siguiente capítulo de nuestra presentación, donde trataremos un tema crucial: las implicaciones fiscales internacionales y las operaciones entre partes vinculadas. Sí, vamos a seguir hablando de impuestos, pero sé que puede sonar aburrido, pero les prometo que esta información es muy importante para proteger su negocio. Así que les invito a seguir conectados un minuto más. Entraremos ahora en el bloque fundamental de la presentación, la implementación de la norma OCSDE sobre el precio de transferencia o transfer pricing. Históricamente, en los Emiratos, las transacciones entre empresas del mismo grupo, por ejemplo, ventas internas de servicios o de bienes, se hacen de manera bastante informal, se hacía de manera bastante informal. Muchas veces no había necesidad de justificar los precios o de documentar las condiciones de las operaciones, ya que estas diferencias se anulaban al consolidar los resultados del grupo.
Sin embargo, con la llegada del corporate tax y la voluntad de los Emiratos de alinearse con los estándares internacionales, esta situación ha cambiado radicalmente. A partir de ahora, todas las transacciones entre parte vinculada, ya sean locales o internacionales, deben realizarse a condiciones de mercado. Es decir, deben reflejar los precios y términos que hubieran acordado con partes independientes, actuando en circunstancias similares. Y muy importante, no basta con decir que se cumplen estas condiciones. Se debe contar con documentación adecuada que justifique cómo se han determinado los precios, especialmente si hay inspecciones o auditorías fiscales. Esto representa un cambio de mentalidad importante para muchas empresas, ya que ahora deben ser mucho más rigurosas en cómo estructuran, documentan y justifican sus operaciones dentro del grupo. ¿Qué es el transfer pricing? El transfer pricing se refiere al valor asignado a bienes, servicios o activo intangible que se intercambian entre empresas relacionadas, ubicadas en diferentes jurisdicciones fiscales. Por ejemplo, pensamos a una empresa matriz en España que compra bienes a sus filiales en los Emiratos Árabes. El precio que acuerdan para esta operación no es un simple número interno. Tiene un impacto directo en la asignación de beneficios y por tanto en las obligaciones fiscales de cada país. Un precio incorrecto puede provocar mayores o menores cargas tributarias, lo cual puede derivar a una controversias con las autoridades fiscales locales. Para evitar esta situación, la OCDE ha establecido una directriz global basada en el principio de la plena competencia, o en inglés Arm's Length Principle. Esto significa que las transacciones entre partes vinculadas deben valorarse como si se realizarán entre partes independientes, actuando en condiciones normales de mercado. El cumplimiento de estas reglas no es solo una obligación legal, sino también una estrategia clave para minimizar riesgos fiscales y garantizar la transparencia frente a las administraciones tributarias. A continuación, analizaremos los métodos aprobados por la OCDE para determinar el transfer pricing y veremos cómo aplicarlos correctamente para seguir el complemento normativo. En esta tabla podemos mirar todos los métodos reconocidos por la OCDE para determinar el transfer pricing. Cada uno de ellos puede aplicarse en función de la naturaleza de las operaciones y la disponibilidad de información comparable. Sin embargo, por lo que podemos ver nosotros, los métodos más utilizados son el método del coste más margen y el método de margen neto transaccional. El método del coste más margen, también conocido como Cost Plus Method, consiste en tomar el costo de producción de los bienes o servicios y añadirle un margen razonable de beneficio basado en condiciones de mercado. Es especialmente útil en operaciones de manufactura o prestación de servicio intragrupo, donde los costos son fácilmente identificables. Por otro lado, el método del margen neto transaccional compara los márgenes netos de rentabilidad obtenidos en transacciones entre partes vinculadas con los obtenidos por empresas independientes en operaciones similares. Es un método muy flexible y uno de los más aceptados por las autoridades fiscales, sobre todo cuando no existe información directa sobre precios de mercado. Es importante recordar que la elección del método debe basarse en la fiabilidad de los datos disponibles y en el principio de mejor método posible, tal como establece en la directriz de la OCDE. A continuación, vamos a ver cómo estos métodos se relacionan directamente con las obligaciones de documentación y verificación. En primer lugar, las autoridades realizan un control activo para asegurarse de que la empresa aplique correctamente la directriz del transfer pricing. Esto implica la revisión de la metodología utilizada, la razonabilidad de los márgenes y la adecuada valorización de las operaciones entre partes vinculadas. Por ello, disponer de una documentación adecuada es absolutamente esencial. Una documentación bien estructurada no solo facilita el cumplimiento de los requisitos legales, sino que también protege a la empresa en caso de inspecciones fiscales.
Además, permite demostrar que las transacciones se han realizado conformes al principio de plena competencia y que las políticas de transfer pricing son coherentes y justificadas. Una vez entendida la importancia de esta documentación, es importante conocer las obligaciones formales que debe cumplirse, como la preparación y la presentación del Disclosure Form. Vamos a verlo ahora. Aquí está. Este formulario debe ser preparado y presentado por los sujetos pasivos que realicen transacciones con parte vinculada o persona relacionada, ya sea a nivel nacional o internacional, siempre que se superen ciertos límites de materialidad. En concreto, el formulario será obligatorio si el valor agregado de todas las transacciones con parte vinculada supera los 40 millones de dirham, o si, dentro de una de las categorías que puede mirar abajo, si supera el límite de 4 millones por categoría. En la siguiente diapositiva podemos ver que la información a declarar incluye varios tipos de elementos clave, como los detalles de la parte vinculada, el ingreso o gasto relacionado con la transacción, el método de transfer pricing y el valor ajustado a condiciones de mercado. Adicionalmente, es importante señalar que el formulario también deberá completarse si el valor agregado de transacciones con persona relacionada supera los 500.000 dirham. Esto aplica, por ejemplo, a remuneraciones pagadas a directores o socios que se excedan este importe. Ahora vamos a mirarlo también. Para que esto pago sea fácilmente deducible, debe cumplir tres requisitos fundamentales. Si quiere, Thomas, a pasar a la otra diapositiva. Gracias. Y sí, para que estos pagos sean fiscalmente deducibles, deben cumplir tres requisitos fundamentales. Primero, debe respetar el principio de condiciones de mercado. O sea, la remuneración debe ser razonable en comparación con lo que cobraría una persona independiente en un cargo similar. Si se paga por encima del mercado, el exceso no es deducible. Segundo, debe existir una necesidad empresarial real. Hay que demostrar que el servicio prestado es necesario por el negocio, aportando pruebas como informe de gestión, acta de reuniones o documentación de proyectos. Y tercero y último, la remuneración debe estar alineada con los intereses de la empresa, no con los intereses personales, claramente. Por ejemplo, un bono ligado al crecimiento de las ventas o la rentabilidad es deducible si está claramente justificado. Ahora que sabemos qué factores influyen en la deducibilidad, vamos a ver qué pasos prácticos pueden tomar las empresas para mejorar y proteger esta deducibilidad. El primer paso es realizar un análisis de estándares del sector. Hay que comparar la remuneración ofrecida a los directores o socios con los rangos salariales habituales en el mercado y en el sector que la empresa opera. Esto ayuda a justificar que los pagos son razonables y a condición de mercado. Segundo, hay que mantener una documentación clara. Es fundamental registrar las calificaciones, responsabilidades y desempeño de cada miembro de la dirección. Cuanta más evidencia exista, más sencillo será justificar el gasto antes de las autoridades fiscales. Después, hay que diseñar planes de compensación orientados a objetos. Los bonos, incentivos y retribuciones variables deben estar claramente ligados al resultado medible, como el crecimiento de las ventas, la rentabilidad o el cumplimiento de, no sé, KPI estratégicos. Y por último, realizar una revisión y ajuste periódico. Las condiciones del mercado cambian y la política retributiva también debe adaptarse para seguir siendo razonable e identificable. Ahora, para ir cerrando esta sesión, vamos a hablar brevemente sobre otro tema muy importante en el sistema fiscal, el impuesto retenido en la fuente o withholding tax. Una de las características más atractivas del sistema fiscal de los Emiratos es que, en general, se aplica una tasa de retención del 0% sobre la mayoría de los pagos realizados a no residentes, como intereses, dividendos o regalías. Eso significa que, salvo que esos ingresos estén vinculados a un establecimiento permanente, no habría obligación de practicar retenciones,
ni de registrar pagos de withholding tax. Mirando la otra diapositiva, podemos ver que de otra parte, si una empresa de los Emiratos recibe ingresos desde otro país y paga ahí impuestos, puede utilizar ese impuesto pagado para reducir su corporate tax en los Emiratos, evitando así una doble imposición. Sin embargo, hay límites importantes. El crédito solo puede aplicarse contra el impuesto debido sobre eso mismo ingreso. No se puede superar la cantidad del corporate tax que correspondería para pagar en los Emiratos sobre esa renta. Y si sobra crédito, no se puede trasladar a años futuro ni pasado. Ahora vamos a tener un sencillo ejemplo. En el ejemplo que podemos ver ahora, si una empresa genera un impuesto en los Emiratos, puede descontar el impuesto extranjero pagado, siempre que cumpla con las reglas. Por ejemplo, si la empresa debe pagar 38.250 dirham de corporate tax en los Emiratos y ha pagado 10.000 dirham de impuesto en el extranjero, podrá descontarlo, pagando finalmente 28.250 dirham. Y nada, con esto llegamos al final de nuestra presentación. Aquí podrán ver los datos de contacto de nuestras dos oficinas, en Dubái y también en Londres, para cualquier consulta adicional que quiera realizar. Además, a continuación encontrará también los correos electrónicos de Lorenzo, Tomás y la mía, para que puedan escribirnos directamente si desean profundizar en algunos temas o solicitar asistencia. Ahora estamos completamente disponibles para responder cualquier pregunta que pueda tener. Muchas gracias por su atención y participación. Muchas gracias. Ya podemos empezar con las preguntas. Ya tenéis dos. Aquí la primera de todas es, gracias por la presentación. En 2025 he constituido una empresa en Raquel para prestar servicios de consultoría que realizo yo desde Dubái. Mis clientes son extranjeros. En este caso, ¿mi empresa se considera Free Zone Person? ¿Se aplica la exención para pymes en el corporate tax? Tomás, Sí. ¿quieres? Em, sí, bueno, es importante considerar varios factores. Como mencionaba previamente, las, los ingresos deberá considerarse primero que nada cuál es el tipo de actividad que realizan, si es una actividad calificada o si es una actividad no calificada. Luego en la presentación podrán ver las actividades que están incluidas en cada caso. Habrá que ver también la facturación que haya tenido esta empresa en los distintos años, considerando que no haya superado el umbral de minimis, como vimos también, en el año actual o en años anteriores. Y distintas cuestiones que hay que ir viendo caso a caso para analizar, es muy case by case, lamentablemente, para entender el caso puntual de la empresa en este año, si se puede aplicar. La invitamos o lo invitamos a contactarnos para entender más en profundidad el caso, analizar cada una de las variables y las condiciones y poder determinar si puede beneficiarse de los distintos alivios. Muy bien, muchas gracias. A ver si tenemos más preguntas. Desde luego la información está bastante clara y súper bien, con los puntos importantes bien remarcados. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Aclaro un punto más para este caso o, por ejemplo, para otros tipos de personas que tienen una situación similar. Recuérdense del alivio para pequeñas empresas del que hablaba. En este caso, facturaciones por debajo de 3 millones de dirhams pueden aplicar también a este alivio. Entonces, es otro de los factores, digamos, a analizar también, ya que es una opción muy atractiva para pequeñas empresas a la que pueden optar. Así que siempre es relevante, digamos, considerar y analizar en profundidad cada caso para ver si es algo que puede ser aplicable para ustedes. Gracias. Siguiente pregunta. Si yo pago el IVA en otro país, ¿también se deduce?
Si pago IVA en otro país, también se deduce. Sí, sí, en este caso sí es deducible porque claramente es un IVA no recuperable. Si fuera IVA de, por ejemplo, de los Emiratos, como es recuperable, diventa un crédito, ¿no? Mientras caso si es un IVA que no se recupera, como puede ser IVA de otro país, en este caso es un gasto por la empresa. Entonces sí, se puede deducir por el corporate tax, claramente. Gracias. ¿Los impuestos extranjeros deducibles pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo, IVA, o tiene que ser un impuesto análogo al corporate tax? No, el tema cuál es? Prácticamente en el caso del IVA, eh, el IVA es un gasto, entonces se puede deducir antes de calcular el corporate tax. Mientras si fuera otro tipo de withholding tax, appunto impuestos sobre, no sé, intereses de un préstamo o royalties sobre una IP o algo, en este caso la withholding tax no es un gasto, pero se puede descontar después. Después, cuando calculemos el corporate tax. Claramente, si por ejemplo el withholding tax es el 10%, en los Emiratos vamos a pagar el 9%, la empresa va a perder esto 1%, porque claramente no puede descontar más del 9% en los Emiratos. Entonces sí, el IVA, por ejemplo, no recuperable es un gasto, mientras el withholding tax es un crédito de impuestos que podemos eh, añadir aquí en los Emiratos. Gracias. ¿Cuál sería un salario apropiado acorde con las directrices de los Emiratos Árabes para un director de una empresa de consultoría con una facturación de varios millones de euros? Ok, bueno, esta es una buena pregunta y claramente sí, no es fácil responder a esta pregunta. Para determinar cuál sería una remuneración adecuada para un director, sí, no existe una cifra estándar automática. La normativa exige que la remuneración tiene que ser razonable y alineada con la condición de mercado. Tenemos que, no sé, tener en cuenta varios factores como el tamaño de la empresa, el volumen de la facturación, la complejidad de operaciones y también la experiencia del director. Por lo tanto, lo más correcto sería realizar un análisis específico para cada caso. Este análisis debería incluir comparativas salariales del sector, estudio del mercado y también la referencia. Y sí, claramente no es una respuesta así fácil, tenemos que hacer un análisis antes de ver cuál puede ser el salario más adecuado. Gracias. Siguiente pregunta. Si una persona es freelancer en una FZCO, ¿tienes alguna obligación impositiva? Bueno, primero que nada, es importante entender la necesidad de registración al corporate tax. He visto también otras preguntas que hay dudas con esto. La registración al corporate tax es obligatoria, se debe hacer dentro de los primeros 3 meses de consolidación de la empresa. Y luego analizar en cada caso las obligaciones fiscales de pago de impuestos que tenga en cada caso. En el caso de un freelancer, de una persona física, sí, como vimos, hay que analizar su actividad comercial. Por ejemplo, si luego ven la presentación, pueden ver en el caso del alivio para personas físicas, entender si la actividad es considerada una actividad empresarial, si puede beneficiarse de dicho alivio, para entender si la tributación de esa persona debe realizarse al 9% o si se puede beneficiar de un alivio al 0%. Al 0%. Eh, Ese alivio, para profundizar, es que con una facturación por debajo de los 3 millones. Pero si fuera por encima, incluso debajo del millón de dirhams, en ese caso no hay necesidad de registración al corporate tax. Es por encima de ese millón la necesidad. Gracias. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos fiscales que se encuentran durante la apertura de una empresa en los Emiratos Árabes Unidos?
Los más beneficios fiscales. Oh, no entendí. Los principales Si quieres, Lucas, desafíos, no challenges. es importante cuando se considera todos los aspectos fiscales para una empresa, sobre todo en la actualidad, dado que el panorama fiscal en los Emiratos es más dinámico y están introduciéndose muchos cambios. Es importante encontrar un partner local, un consultor o una entidad que pueda aconsejar y proveer la información necesaria para cada caso. eh, y sobre todo en lo que respecta a las declaraciones fiscales, también considerar que dicho consultor sea un tax agent registrado en la FTA. Esto puede optar muchos beneficios para la empresa que opte colaborar con estas personas, ya que puede representar directamente a la empresa con la FTA y puede evitar muchos eventuales problemas o riesgos para la empresa, ya que hoy por hoy, como digo, el panorama es dinámico y las consecuencias de no eh, seguir correctamente las cuestiones determinadas por la FTA implica multas y esas multas pueden ser muy sustanciosas. Por ende, una asesoría correspondiente de un tax agent es un factor muy importante a considerar. Gracias. He incorporado una empresa en la Free Zones IFSA. Tengo que decidir si opto por Corporation Tax o no. Tengo mis dudas para ser conservativo. ¿Podría optar por estar fuera de Corporation Tax y si luego implicaría estar dentro, pagaría el impuesto correspondiente y no afectaría negativamente, ¿verdad? Bueno, esto es similar al caso que hablábamos anteriormente, ¿no? Y creo que es la situación de mucha gente, sobre todo emprendedores, ¿no? Personas que cuenten con empresas de una facturación que todavía está en crecimiento. Eh, es importante aclarar la necesidad de las empresas de registrarse al corporate tax. No es una opción, es una obligación de registración. Lo que luego de la registración hay que analizar es la necesidad o no de la tributación, si es al 9% o si puede beneficiarse de los alivios que mencionamos, o si fuera, en este caso mencionaron IFSA, si fuera una qualifying free zone person que tuviera ingresos calificados. Vamos a analizar el caso, analizar qué operación realiza, con quién, si sus ingresos son calificados o no, y en ese caso entender si su facturación entrara dentro del 9% o no, y entender también si se puede, por ejemplo, optar por Small Business Relief, y ver en cada caso para ver qué tributación debe hacer. Eso sí es las opciones que puede tener a disposición. Gracias. Siguiente pregunta. Si una empresa es una Qualified Free Zone y vende a Mainland, ¿debe optar por aplicar a Small Business Relief acogiéndose al 9% o debe acogerse igualmente al 0% beneficiándose de estar en una Free Zone cualificada? Muy buena pregunta. Primero que nada, aclarar que el qualifying es el free zone person. No hay ciertas free zones um, que sean qualifying, sino que son las empresas las que pueden ser qualifying free zone person. En el caso de que ellas operaran con Mainland, en este caso deberían ser las actividades que realizan las empresas, actividades calificadas que no incluyan ingresos calificados que no incluyan actividades excluyentes. Esto también se puede analizar en mayor profundidad analizando el caso de esta persona, o también pueden ver en la presentación, está más desarrollado, para que vean la actividad que ellos proveen, en qué categoría caería, para ver si puede beneficiarse o no del 0% de corporate tax. Gracias. ¿Existen en los Emiratos alguna app tipo TurboTax que te permita hacer la declaración online tipo US? No, Eh, de momento no. No, no existen. Por ejemplo, sí, en US hay TurboTax, en UK hay QuickBooks. Los dos son de Intuit, la misma empresa. Pero, por ejemplo, aquí en los Emiratos todavía no se puede. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos ahorita? Desde nuestro software de contabilidad, exportamos, sacamos todos los informes contables
y después vamos a poner todos los datos en la cuenta online del FTA. Y prácticamente nosotros, como somos agentes fiscales, podemos poner las cuentas de los clientes abajo de nuestra cuenta prácticamente. Y sí, de momento no es posible, se tiene que hacer todo manualmente. Gracias. Siguiente pregunta. Perdonad. ¿Los cafés y restaurantes que venden dentro de la Free Zone a personas físicas en la Free Zone califican para aplicar la tasa del 9%? Buena pregunta. En el caso de empresas de Free Zone que operen con personas físicas, va a depender si sus ingresos calificados provienen de actividades calificadas. Entonces, en este caso, al ser un café o un restaurante, no es el caso y por ende sí, deberá tributar normalmente. Gracias. Siguiente. Una vez se establece que la empresa no debe tributar debido a contar con bajos ingresos y una vez ya esté registrada en la FTA, ¿debe igualmente declarar o solo en caso de que se lo pidan directamente? Perdón, la estoy releyendo. Perdón, estamos hablando de la... Sí, Lorenzo. Si no, tienen que hacer el tax return igualmente y después, cuando van a hacer el tax return, tienen que seleccionar la opción, por ejemplo, de los Small Business Relief o la opción para beneficiar del Qualifying Free Zone Person. Así, eh, cuando una sociedad está registrada por el Corporate Tax, todos los años tiene que depositar el tax return con el FTA y después depende si pueden beneficiar de uno de los alivios o menos, pero esta es una opción que es disponible solo en el portal del FTA. Gracias, Lorenzo. Mi empresa está en Sharjah Free Zone. Estoy registrada en el Corporation Tax, pero como mi income no supera los 300.000 dirham, nunca he hecho ninguna declaración. De hecho, no cobro IVA. ¿Estoy incurriendo en alguna multa? Me han dicho que debo declarar cada 3 meses y no estaba al tanto. ¿Qué me recomiendan hacer? Efectivamente, la inscripción al IVA, primero que nada, es opcional, si uno quisiera, si estuviera por debajo del umbral, pero superando el umbral, que cabe aclarar que se considera el año 365 días hacia atrás de facturación y de importación de bienes también. Esto se tiene que calcular dentro del umbral también. Entonces, es importante que uno considere no solo su facturación dentro de los últimos 12 meses a partir del día de la fecha, sino también considerar el valor de los bienes que haya importado y sumar la totalidad y considerar si ha superado o no el umbral. Si ha superado, debe registrarse al IVA y obtener su TRN number y empezar a incluir el IVA discriminado en sus facturas y de hacer sus declaraciones cada 3 meses. Y cuando se supera el threshold, la sociedad tiene 20 días para completar la registración con el FTA para el VAT. Estupendo. Siguiente pregunta. Al registrarse el Corporate Tax, ¿hay que elegir en ese momento si se acoge al 9% o se puede tomar la decisión más adelante? Para una empresa de consultoría, ¿es más ventajoso elegir el tax 9%? Cuando se abre una sociedad, como Thomas dijo, ya tiene 3 meses para registrarse por el corporate tax y cuando la sociedad se registra por el corporate tax no tiene que elegir algún alivios
o no tiene que decidir si aplicar el corporate tax al 9%, solamente el periodo financiero tiene que elegir y después, cuando, como hemos dicho, cuando va a completar el tax return, tiene que elegir si puedes beneficiar de algunos alivios como el Small Business Relief o Qualifying Free Zone Person. Y en este caso, si puedes beneficiar del eh, ser considerada como Qualifying Free Zone Person, no tiene que pagar tasas, impuestos. Eh, Quizás Tomás puede eh, hablar mucho de este tema. Sí, sí, creo que para este caso puntual fue claro, pero si hubieran más dudas al respecto, los invito a preguntar y podemos analizar cada una en detalle. Muy bien. Pues yo creo que no hay más preguntas. Bueno, en cualquier caso, siempre decimos que este webinar se quedará dentro de unos días tras la edición que vamos a tener que hacer. Quedará subido a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y ahí ya tendréis toda la información junto con las presentaciones, etcétera. En el caso de que alguien necesite consultar algo a los ponentes, bueno, ya sabéis que nos podéis escribir a nosotros o directamente a ellos y os pondremos en contacto, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias, chicos, gracias por todo. Creo que la información ha sido muy, muy, muy clara, muy interesante y que obviamente es vamos, siempre suscita muchísimo interés y preocupación a la vez. Pero bueno, gracias una vez más, que tengáis el resto del día fantástico y nada, volvemos a hablar. Gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias. Gracias a Adiós. Muchas gracias todos. a todos, que tengan buen día.